Tema 6. Muerte súbita infantil y del adolescente. Tema 6. Muerte súbita infantil y del adolescente. Concepto, tipos y etiología médico-legal, diagnóstico necrópsico y valoración médico-forense. Empezamos con el concepto de muerte súbita. Lo primero que hay que abordar es que se considera muerte súbita. En primer lugar, la muerte súbita tiene como elementos esenciales dos: la rapidez y su carácter inesperado. Y sobre estos elementos van a pivotar todas las definiciones que le han ido dando. Un ejemplo sería una persona que va caminando por la vía pública y de repente se desploma y fallece, o un deportista que durante la actividad deportiva fallece. Para acotar de manera exacta qué podemos considerar muerte súbita, probablemente la definición de mayor interés sea la del INE, Instituto Nacional de Estadística, ya que tras cada fallecido hay que rellenar un boletín del INE en el que se especifican los datos de filiación y los datos relativos a la muerte, que incluyen el lugar y la causa de la muerte, así como otros aspectos como si ha tenido carácter súbito o no. Para marcar la casilla de muerte súbita, el INE dice lo siguiente: se entiende como muerte súbita la que ocurre de manera inesperada dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas, o si se produce en ausencia de testigos cuando el fallecido ha sido visto en buenas condiciones menos de 24 horas hallado muerto. De este modo importa la rapidez de la muerte, que el INE lo establece en 1 hora desde que empiezan los síntomas, aunque hay algunas que es en cuestión de segundos. No obstante, otros autores lo establecen en 6 horas y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 24 horas. Por otro lado, el carácter inesperado de estas muertes le otorga un gran interés médico-forense, puesto que es el motivo de que se vehiculicen al ámbito judicial, es decir, que sean muertes que deriven en una autopsia judicial, y ello movido por la sospecha de criminalidad, si bien suele ser mínima. En líneas generales, suelen ser muertes naturales, sobre todo de etiología cardíaca, y un número muy reducido las de carácter violento. En general, las muertes repentinas en los niños suelen tener ese carácter inesperado, a no ser que tengan una patología previa grave. Por ejemplo, algunos cánceres o alguna patología que supongan un grave riesgo para la salud de la persona, del menor, y que se sepa que va a morir. Pero en general son muertes absolutamente inesperadas y que generan una gran alarma social. Y en estas muertes, en las que no hay antecedentes médicos ni de interés, lo habitual es que se judicialicen, es decir, que se haga autopsia judicial, dentro del contexto de una investigación judicial de cuál es la causa de la muerte de ese menor. En cuanto a los tipos y etiología de la muerte súbita de infantil, multitud de estudios han abordado la epidemiología y las causas de muerte súbita infantil. Es importante conocerlos para orientar la causa de la muerte desde el momento del levantamiento del cadáver. Prácticamente todos los estudios hechos, sobre todo en adultos, concluyen que la causa cardiovascular es la más frecuente, con diferencia, sobre todo los síndromes coronarios agudos. No obstante, esta causa es absolutamente minoritaria en el caso de muerte súbita infantil, donde deberemos pensar en otras causas. Tampoco es probable que la causa sea una valvulopatía o un tromboembolismo pulmonar, que suelen asociarse a la edad. En el caso de los niños, deberemos orientarnos por las malformaciones congénitas en el caso de los recién nacidos y durante los primeros años de edad, o por el llamado síndrome de muerte súbita del lactante, del que hablaremos a continuación. Será importante recabar los antecedentes médicos, ya que el asma o la epilepsia pueden causar la muerte. En cuanto a las endocrinas, la más importante es la diabetes, ya que la diabetes tipo 1 es una enfermedad frecuente en la población infantil y adolescente, y una descompensación puede llegar a ocasionar la muerte fundamentalmente debido a una cetoacidosis diabética, cuyo diagnóstico autópsico será fundamentalmente analítico, observando cifras altas de glucosa y cuerpos cetónicos en humor vítreo. Un grupo especialmente complejo, sobre todo para su diagnóstico necrópsico, son las arritmias, en especial las que cursan con QT largo o el síndrome de Brugada. En estas arritmias por canalopatías se ha observado que algunos genes que codifican los canales iónicos de las fibras musculares cardíacas están alterados. Por ese motivo ya se está hablando de llevar a cabo una autopsia molecular, porque no se suele ver nada macroscópicamente ni microscópicamente, pero sí que podemos identificar si hay genes mutados de esos canales que intervienen en la despolarización de las fibras musculares, como el gen SCN5A,
que codifica los canales de sodio y suele estar mutado en el síndrome de Brugada y también alterado en el QT largo. Otro grupo que puede tener un componente hereditario importante son las miocardiopatías, en especial la hipertrófica. Esta miocardiopatía hipertrófica la padece una persona de cada 500, según la mayoría de estudios. Otros incluso hablan de uno de cada 200 o 300 individuos. Las miocardiopatías son un grupo íntimamente ligado a la muerte súbita. Es especialmente importante la miocardiopatía hipertrófica, que con frecuencia afecta a varios miembros de familias por su carácter hereditario autosómico dominante y se vincula a las muertes en adolescentes y adultos jóvenes y con frecuencia asociada a esfuerzos físicos, es decir, durante el deporte. En la miocardiopatía hipertrófica tiene lugar un engrosamiento de la pared ventricular izquierda con una cavidad ventricular normal o reducida, y el septo suele estar engrosado en torno a un 90% más que la pared libre ventricular, aunque hay casos de hipertrofia concéntrica en la que está afectada igualmente toda la pared ventricular. Se puede confirmar el diagnóstico con un estudio histológico, observándose unas fibras cardíacas hipertrofiadas y distribuidas irregularmente. En estas miocardiopatías hipertróficas, debido a esta distribución anormal de las fibras, es frecuente que se acabe produciendo una arritmia que cause muerte súbita. Frecuentemente, por ejemplo, una fibrilación ventricular. Cabe destacar que tanto los trastornos del ritmo cardíaco como el síndrome de Brugada, como las miocardiopatías hipertróficas, tienen carácter hereditario, por lo que si tiene hermanos, el niño fallecido podría hacerse, a raíz de este caso en el que hemos identificado una muerte súbita por una enfermedad que tiene como componente genético, podemos identificar a otros miembros de la misma familia que pueden tener esta patología y así a través del cardiólogo que se realice una prevención o se toman en cuenta determinadas medidas de prevención para evitar que puedan presentar también una muerte súbita. Habiendo abordado la etiología, es decir, las causas que suelen asociarse a estas muertes, cabe hablar del síndrome de muerte súbita del lactante. El motivo no es otro que la alta prevalencia de muertes súbitas en comparación con otros grupos de edad en niños. Y es que la gran mayoría de estas muertes súbitas en niños se sitúan entre el primer mes y el año de edad, es decir, entre el mes 11 y el 12. En esos 11 meses, la tasa de muertes repentinas inexplicables es muchas veces superior que en cualquier otra, y por eso se ha venido hablando de este síndrome de muerte súbita del lactante. La definición internacional de síndrome de muerte súbita del lactante más aceptada es la de muerte súbita e inesperada de un menor de menos de un año de edad que ocurre durante el sueño aparentemente y que no tiene explicación pese a haber consultado su historia clínica y ver que no tiene antecedentes importantes y haber realizado un examen post-mortem minucioso. Por ello, lo esperable en la autopsia es no ver nada, y lo más importante será descartar, en primer lugar, las causas violentas y, en segundo lugar, las naturales. Este diagnóstico de síndrome de muerte súbita del lactante se realizaría por exclusión de otras causas. Si bien hay multitud de teorías por las cuales se produciría la muerte, no hay ninguna que dé una respuesta con ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que hay factores de riesgo claros, siendo el más llamativo el de la posición boca abajo durante el sueño. Por ejemplo, en Reino Unido hubo una campaña concienciando a los padres de que los bebés durmieran boca arriba y la tasa de este síndrome disminuyó a la mitad. La incidencia es 3 veces superior en invierno y se da con más frecuencia en el sexo masculino, un 60% frente a un 40% en niñas. Y en especial la mayor prevalencia se sitúa entre el segundo y cuarto mes. Además, se suele hablar de un modelo de triple riesgo, en el que habría 3 factores habitualmente en estas muertes. El primero, un niño vulnerable, como por ejemplo un bajo peso al nacer o humo por tabaco alrededor de él con frecuencia, etc. Por otro lado, un periodo crítico de su desarrollo, que es durante este primer mes y el 12º, especialmente durante el segundo y cuarto mes. Y finalmente, un factor de estrés exógeno, por ejemplo, estar durmiendo boca abajo tapado con demasiadas mantas. En cuanto al diagnóstico necrópsico y la valoración médico-forense,
El análisis médico-forense deberá intentar recoger la mayor cantidad de antecedentes sociales, médicos y familiares del bebé, niño o adolescente fallecido, ya que son muy valiosos. Entre ellos destacan los antecedentes médicos, como diabetes, epilepsia o asma, así como antecedentes familiares de muertes súbitas en otros miembros de la familia. Por supuesto, la orientación necrópsica inicial será muy distinta en un bebé que en un adolescente. En el síndrome de muerte súbita del lactante, el examen externo es importante, y desde el momento del levantamiento. Con frecuencia el niño fallecido es hallado en posición prona, tiene extensas livideces en zonas declives que no deben confundirse con signos de violencia, y es frecuente que tengan moco o espuma en boca o nariz, a veces también con tinte hemático. Es importante tener en cuenta también que esto es habitual en este síndrome de muerte súbita del lactante para no confundirse con signos de violencia, ya que esto es fundamental. El examen externo también tendrá que descartar la presencia de signos de violencia o de muerte por sofocación. Lo habitual en el examen interno es no encontrar ninguna alteración significativa. De hecho, por definición, las muertes de este síndrome, como hemos dicho, son por exclusión, por no encontrar otras causas, y de este modo podríamos llegar a hablar de autopsias blancas, es decir, no hemos encontrado nada. No obstante, hay un subgrupo llamado de zona gris, donde se hallan alteraciones, pero por su poca intensidad o extensión no justifican la muerte. En el diagnóstico necrópsico del síndrome de muerte súbita del lactante y en muertes súbitas infantiles, suelen hallarse, sin saber por qué, petequias viscerales con frecuencia y de manera característica en las vísceras del tórax, siendo frecuentes en pleura, epicardio y sobre todo en el timo, hallándose en este último en el 75% de los casos. También en este síndrome aparece congestión y edema pulmonar que requerirá estudio histopatológico para descartar una neumonía u otras causas. En cualquier caso, es recomendable un estudio histopatológico completo para poder establecer una muerte por este síndrome de manera por exclusión. Y también habrá que descartar otras causas como una miocarditis en el primer año de vida, siendo frecuente su origen vírico por virus Coxsackie, las bronconeumonías o una bronquiolitis aguda en niños menores de 2 años, siendo las frecuentemente fatales las producidas por el virus sincitial respiratorio. Los síntomas previos y la extracción de muestras de los órganos para su estudio al microscopio será clave para establecer estos diagnósticos, al igual que para las gastroenteritis o las encefalitis. En los niños es importante descartar el maltrato infantil. Habrá que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando se vean lesiones de distinta naturaleza y en distintos estadios, especialmente cuando las lesiones están situadas en zonas que no son relieves óseos, como la cara interna de los brazos. Puede estar indicado en estos casos realizar una extensa disección del tejido subcutáneo para ver todos los hematomas que tenga ese cuerpo. También es interesante en estos casos realizar un estudio radiológico previo para ver signos de fractura, especialmente en cráneo, costillas y extremidades. La disección de órganos deberá ser meticulosa y tienen especial trascendencia en el maltrato infantil, las lesiones en cerebro por zarandeo y las debidas a traumatismos en abdomen, lesionándose especialmente el páncreas, el duodeno y el yeyuno. De hecho, es una de las lesiones más frecuentes y características la sección de la tercera porción de duodeno en los casos mortales. Volviendo a las lesiones cerebrales por zarandeo, que pueden ser mortales debido a la debilidad de la musculatura cervical y las sacudidas y esa flexoextensión de cuello continuada y fuerte, se ha visto en las autopsias una tríada en estos casos, que consiste en hemorragia subdural, hemorragia retiniana y edema cerebral. En cuanto a los niños más mayores y adolescentes, especialmente si fallecen durante la práctica deportiva, tendremos que pensar en miocardiopatías y en arritmias por canalopatías, como un síndrome de Brugada o el QT largo. Por ello, al ser la causa cardíaca la más frecuente, la autopsia del corazón deberá ser cautelosa. Será fundamental una autopsia de corazón pormenorizada en la que descartemos malformaciones congénitas del corazón o una miocardiopatía hipertrófica, visible macroscópicamente, y el análisis microscópico
con posterioridad permitirá identificar otras patologías como las miocarditis. Las miocardiopatías son un grupo íntimamente ligado a la muerte súbita. Es especialmente importante la miocardiopatía hipertrófica, que con frecuencia afecta a varios miembros de familias por su carácter hereditario autosómico dominante, y se vincula a las muertes en adolescentes y adultos jóvenes y con frecuencia asociada a esfuerzos físicos, es decir, durante la práctica deportiva. En la miocardiopatía hipertrófica tiene lugar un engrosamiento de la pared ventricular izquierda con una cavidad ventricular normal o reducida, y el septo suele estar engrosado en torno a un 90% más que la pared libre ventricular, aunque hay casos de hipertrofia concéntrica que afecta igualmente a toda la pared ventricular. Se puede confirmar el diagnóstico con un estudio histológico observándose unas fibras cardíacas hipertrofiadas y distribuidas irregularmente. En estas miocardiopatías hipertróficas, debido a esta distribución anormal de las fibras, es frecuente que se acabe produciendo una arritmia que cause muerte súbita. Finalmente, un grupo muy importante lo representan los trastornos del ritmo cardíaco. Son un reto para la medicina forense puesto que no son visibles ni macro ni microscópicamente y son una causa relativamente frecuente de muerte súbita en adultos jóvenes y adolescentes. Suele deberse a canalopatías que ocasionan diversos síndromes como el QT largo, el síndrome de Brugada o el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Actualmente se está hablando de llevar a cabo una autopsia genética, es decir, en este tipo de muerte, habiendo excluido todas las opciones anteriores, analizar los principales genes alterados en estas patologías. Por ejemplo, se ha asociado una mutación del gen SCN5A que codifica el canal de sodio y se asocia al síndrome de Brugada. Para terminar, cabe destacar la utilidad social del médico forense en estas muertes. Además de la función pericial, puede ser también muy importante para el médico forense la prevención, sobre todo en casos de miocardiopatía hipertrófica y trastornos del ritmo cardíaco, puesto que se pueden identificar a familiares afectados de estas patologías cardíacas a raíz de la autopsia de un familiar, con el fin de que reciban asistencia por un cardiólogo que pueda prevenir una muerte súbita de estos familiares afectados.